Alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Señorita delegada, por favor, me confirma si se me logra escuchar y ver la presentación. Buenas noches, ingeniero. Sí se logra escuchar y ver la presentación. Perfecto. Muy bien. Antes de dar inicio, comentarles que en el transcurso de la semana voy a estar revisando el examen parcial que han subido en el aula virtual. Y como siempre, pues les estaré dando los comentarios a los delegados de cada grupo y también se colgarán las notas. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, también comentarles que con la clase del día de hoy cerramos todo lo referente al estudio de mercado y con eso ya debemos cerrar también el segundo entregable, el cual ya deben ir avanzando porque el segundo entregable es mucho más extenso que el primero y hay muchos más temas que revisar allí. Hay bastantes actividades que tienen que distribuirse y organizarse, así que es muy importante que ya lo vayan viendo. ¿De acuerdo? Bien, sin más, vamos a comenzar. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la portada del libro de generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder, que es en que se basa precisamente esta herramienta que hasta el día de hoy se sigue utilizando, que es el Model Canvas, que es una representación gráfica de cómo funciona un negocio. ¿De acuerdo? Para poder entenderlo, pues vamos a hacer un poco de contexto primero. Aquí en imagen vemos a Chester Carlson, ¿no? Ustedes dirán, ¿quién es Chester Carlson? Pues él es un personaje importante en la historia. Ay, se sigue viendo, señorita delegada, me parece que se ha cortado, ¿no? No, sí se cortó la presentación. A ver, permítame un momento, por favor. Bien, a ver, tengo un inconveniente con el Office. Voy a poner una grabación y voy a hacer pausas para poder atender sus consultas mientras va avanzando la grabación, ¿de acuerdo? A ver, permítame un momento, por favor. Muy bien, como les decía, esta persona que vemos en imagen es Chester Carlson. Él es el inventor o fundador de qué? De Xerox, ¿no? La primera empresa que realizó la primera impresión de la historia, que es precisamente esta que ustedes ven en imagen. Además, también tenemos a esta par de figuras muy reconocidas en el mundo, que son Larry Page y Sergey Brin, que son los creadores de qué? De Google, ¿no? Google que en el 2021 generó ingresos por 256 mil millones de dólares y una utilidad neta de 76 mil millones de dólares. Si nosotros comparamos esos ingresos con Perú, fíjense que Perú en el 2021 su PBI generó 223.200 millones. ¿Qué quiere decir? Que Google, sus ingresos eran más altos que nuestro propio PBI. O sea, si Google fuera un país, imagínense, es un país con mejor economía que la nuestra, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común ambos ejemplos que acabamos de mostrar? Uno es de que la innovación en el producto por sí sola no fue suficiente. Obviamente, porque no solamente se basaba en tener un servicio o producto innovador, sino que lograron activar ese producto mediante el modelo de negocio. Google no es el primer buscador de información que existe. Antes de Google existían otros servidores más, como por ejemplo AltaVista. Pero ¿qué es lo que hizo que Google sea tan exitoso? No fue en sí la plataforma, fue cómo crearon valor en base a la plataforma, porque estos otros buscadores que existían no tenían forma de generar ingresos. En cambio, Google creó esta idea de
obtener ingresos a través de la subasta de palabras para poder encontrar páginas o anuncios de una forma más rápida. Así fue como logró hacer sostenible este negocio. Es decir, creó todo un modelo alrededor de ese servicio gratuito. ¿Qué más? No copiaron a sus competidores porque no existían modelos similares, ellos inventaron sus propios modelos de negocio. Y además no pudieron probar por anticipado que esos modelos funcionarían, sino que tuvieron que arriesgarse y experimentar y así con el tiempo fueron perfeccionándose hasta el punto de ser las potencias que hoy en día son estas empresas, sobre todo Google, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué es un modelo de negocio? Es aquel que implica una planificación que realiza la empresa sobre cómo obtener ingresos y beneficios. En el modelo de negocio se deben establecer las pautas que deben seguirse para poder atraer clientes, definir ofertas de productos e implementar estrategias publicitarias, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración de recursos de la compañía. Si lo queremos decir de una forma más resumida, un modelo de negocio es un mapa de cómo se va a llevar a cabo el negocio y cómo se busca generar ingresos y beneficios. ¿De acuerdo? Y para esto se creó esta famosa herramienta del Business Model Canvas, que se creó en esa portada del libro que vimos a la imagen al inicio de la clase, perdón, que es un libro de Alexander Osterwalder, que creó precisamente este recurso que al día de hoy se utiliza bastante, ¿no? Según este libro, un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. ¿Por qué? Porque está compuesto de diferentes elementos que nos da una idea de qué es lo indispensable para que la propuesta de valor llegue al cliente y cómo hacemos para poder rescatar esos insights de los clientes que nos permitan ir perfeccionándolo con el tiempo. Entonces, el Business Model Canvas permite diseñar un prototipo dinámico porque es un modelo de negocio, es un mapa funcional que no va a permanecer estático, sino que constantemente se va a rediseñar y se va a adaptar a los cambios que se presentan en el entorno de la empresa. Este Model Canvas está conformado por 9 elementos, 9 cuadrantes que cubren las 4 principales áreas de un negocio, que son los clientes, la oferta, la infraestructura y obviamente la viabilidad económica. Esos 9 elementos son los que ustedes ven en pantalla, donde en el centro de este lienzo del negocio encontramos la propuesta de valor, que es lo que hablamos en la clase anterior, y además también encontramos el cliente o el segmento del mercado elegido, que es lo que vemos a la derecha, ¿de acuerdo? En este esquema, todos los elementos que se encuentran en el hemisferio derecho representan la parte creativa y cómo es que esa propuesta de valor llega al cliente y genera ingresos. Y todo lo que se encuentra en el hemisferio izquierdo de este lienzo son aquellos procesos o elementos de soporte que son indispensables para que se pueda lograr llevar esa propuesta de valor al cliente. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. El primero de ellos, que es el segmento de mercado, es un tema que no nos es ajeno, porque ya lo hemos visto al inicio de las clases de estudio de mercado. Hablamos acerca de la importancia de identificar qué segmentos potenciales podría tener el negocio y en base a eso encontrar subsegmentos para finalmente hacer un análisis del alcance y saber en cuál nos vamos a enfocar, es decir, cuál va a ser nuestro segmento objetivo, ¿no? Preguntándonos para quiénes creamos valor, a quiénes nos dirigimos y también sabiendo diferenciar quiénes son nuestros clientes y usuarios o consumidores, ¿no? Porque no siempre o no necesariamente es lo mismo. Si trabajamos en un modelo de negocio donde hay intermediarios de por medio, definitivamente los clientes y los consumidores no serán los mismos. Los clientes serán los intermediarios y los consumidores serán finalmente los que usen el producto. Luego vamos por el segundo elemento, que es la propuesta de valor, que también lo hemos revisado anteriormente en algunas clases previas. El segmento de valor es lo que nosotros buscamos solucionar para el cliente, es decir, la forma en la cual nuestros productos le generan beneficios, qué problemas ayudamos a solucionar, qué necesidades satisfacemos a cada uno de los segmentos que hemos definido en el alcance de la segmentación. ¿Ok? Una propuesta de valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla pues específica de variables que representan beneficios y costos, que es lo que revisamos en la clase de propuesta de valor cuando revisamos qué pueden ser
beneficios para los clientes y qué pueden ser costos, que son los frenos de compra, ¿no? Que en su trabajo, en su segundo entregable, ustedes deben identificar cuáles son esas variables para su negocio, para su proyecto, antes, durante y después de la compra. Ahora, estos dos elementos que hemos mencionado, ¿cómo es que se conectan? Pues se conectan a través de los canales de llegada. Los canales de llegada cumplen la función de entregar la propuesta de valor al cliente. Es determinar cómo comunicamos, alcanzamos y entregamos la propuesta de valor a nuestros clientes o consumidores. ¿Y cuáles son las funciones que tienen los canales de llegada? Pues son los que ustedes ven en pantalla, ¿no? Son dar a conocer a los clientes nuestros productos o servicios, es decir, generar la recordación de nuestros productos en esos canales, ayudar a nuestros clientes a evaluar nuestra propuesta de valor, es decir, que sean canales que nos permitan tener ajustar la propuesta de valor. También el canal tiene que cumplir la función de cómo les permitimos comprar, cómo hacemos llegar nuestra propuesta de valor y finalmente cómo brindamos apoyo postventa a los clientes. Sobre todo en los negocios que implican servicios, es indispensable el postventa, ¿no? Porque es el principal factor diferencial entre las empresas de servicios. Por ejemplo, los bancos, todos los bancos ofrecen prácticamente los mismos productos y la única diferencia puede darse, o la principal diferencia puede darse en las tasas que se ofrece por cada producto. Sin embargo, un adecuado servicio postventa puede hacer que haga que algunos clientes prefieran ciertos bancos por ejemplo, su eficiencia en las respuestas o por el servicio premium que les dan con sus funcionarios al atenderlos, ¿no? Y eso pues hace que se pueda sacrificar a veces ligeras tasas de interés con tal de tener digamos, una atención adecuada o una atención que genere valor al cliente. Bien, ahora, estas preguntas que ustedes ven en esta lámina son preguntas que hay que hacerse respecto a los canales de llegada. Pero lo principal es que tenemos que tener en cuenta que hay que mapear los tipos de canales, porque hay canales que pueden ser directos e indirectos. Cuando hablamos de canales directos, nos estamos refiriendo de que no hay intermediarios, sino que la empresa o el negocio llega directamente a su cliente o consumidor. ¿Cómo lo hace? Puede ser a través de equipos comerciales, puede ser a través de una página e-commerce, ¿no? Una venta directa, pueden tener sus propias tiendas, por ejemplo, pero también lo más común, sobre todo en las empresas de consumo masivo, es que su canal sea indirecto, es decir, que trabajen con intermediarios y en este caso pues utilicen, digamos, a los distribuidores como el sector retail, como el mercado tradicional, como los mayoristas, etcétera. La cuestión es que sea cual sea la estrategia de canal que tome el negocio, la empresa, tiene que cumplir esas 5 fases o funciones que hemos mencionado previamente. Inclusive podría ser mixta, como lo es, por ejemplo, San Fernando, ¿no? Que tiene tanto un canal directo, que son sus tiendas propias, así como el canal indirecto, que es lo que históricamente ha manejado a través de mercados tradicionales y supermercados. Bien, entonces eso es lo importante. Y otra cosa fundamental que hay que tener en cuenta en los canales de llegada es que no solamente se trata de cómo se distribuye el producto, o sea, cómo se distribuye el producto, eso tiene que ver con que si la venta es directa o indirecta, es decir, yo vendo directamente con mis canales de venta a mis clientes o utilizo, por ejemplo, intermediarios o ambos, ¿no? Como San Fernando. Pero llegar al cliente no solamente implica cómo distribuir el producto, hay otros factores más que implican llegar al cliente, como por ejemplo la publicidad, cómo es que se comunica el producto a través de los diferentes medios que hay como televisión, periódicos y revistas, paneles y redes sociales, y también la promoción que ayuda a que los clientes impulsen su venta, sobre todo en el lanzamiento del producto o servicio, como por ejemplo las ofertas, los descuentos, los cupones o los pop, que son, digamos, los lugares en puntos de venta o los puntos de venta en establecimientos, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han pasado por un supermercado y han visto que a veces hay algunas personas de ciertas marcas que ofrecen degustaciones, eh, esos son, digamos, los famosos pop, ¿de acuerdo? Entonces, los canales de llegada no solamente se delimitan a la forma de distribuir, sino también a la forma de comunicar o promover la venta. Y ustedes, en su segundo entregable,
no solamente tienen que decir cómo van a publicitar o a través de qué van a publicitar, sino cómo lo van a hacer, ¿no? Si, por ejemplo, colocan que van a utilizar las redes sociales, ¿cómo va a ser la estrategia de comunicación a través de redes sociales? ¿Cuáles van a ser las imágenes que se van a colocar? ¿Cuál va a ser los pasos mediante los cuales van a generar esa comunicación mediante ese medio? Y lo mismo para los otros puntos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente se trata de mencionar cuáles son los tipos de publicidad o promoción o canal de distribución, sino cómo lo van a desarrollar, cómo lo implementarían. Bien, entonces estos puntos hay que aterrizarlos en esta sección del campus. Hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta o consulta que quieran realizar. Bien, si hubiese alguna pregunta o consulta hasta aquí, por favor levanten la mano y si todo está claro me lo indican por favor en el chat. Adelante, Ana Valeria. Ana Valeria, Ingeniero, ¿me escucha? ahora sí, adelante. Ya. Con respecto a las estrategias de redes sociales, ¿podría dar como un ejemplo más específico? Porque, o sea, lo que tengo entendido, tendríamos que profundizar en la parte de cómo se hace toda la planeación de la estrategia, o cómo sería. Por ejemplo, ¿cómo vas a publicitar? ¿Con qué propuesta de valor vas a publicitar tu producto o tu servicio en redes sociales? ¿Cuáles son los pasos para promocionar una empresa o un producto en redes sociales? ¿En qué tipo de red social? ¿Por qué esa red social? ¿De dónde sacaste que esa red social sería efectiva? ¿De tu investigación de mercado? Y una vez que lo has definido, ¿qué tipo de contenido, según tu estrategia de comercialización, sería el que se publicaría para poder eh, posicionar el producto o servicio que quieres ofrecer? A eso me refiero con profundizar, no solamente colocar, se publicitará a través de redes sociales y así, de forma general, redactarlo en el trabajo, ¿no? Esa no es la idea. La idea es argumentar por qué la red social que se menciona, por ejemplo, ¿no? Y cuál es el tipo de contenido y estrategia que se plasmará para posicionar el producto o servicio a través de ese canal de llegada. Bien, con eso respondo a tu pregunta. Sí, ingeniero, también tengo otra duda, este, una repregunta. Sí, adelante. Ah, ya. Eh, por ejemplo, la elección del medio del canal sería un cuestionario, ¿cierto? O sea, porque teníamos nuestro grupo tenía la idea de como preguntarle al consumidor, o sea, Claro, es ¿por que qué eso, medio eso le forma gustaría? parte, eso forma parte de la investigación de mercado. ¿Se Ah, ya, acuerdan está bien. ustedes que cuando vimos la investigación de mercado vimos las técnicas que se utilizan y una de ellas era la entrevista y el focus group y la otra era la encuesta, ¿no? Entonces, de la información que ustedes obtienen de las técnicas, digamos, cualitativas como entrevistas o focus group, ustedes deberían luego cuantificarlo a través de las encuestas y de ahí una de las preguntas que se tendría que incluir tiene que ver con los canales de llegada, ¿no? No solamente es preguntar cuál sería la aceptación, sino también hay que indagar sobre cuál sería el canal mediante el cual se enterarían principalmente del producto, o a través de qué canales se venderían, eh, qué tipo o cuál sería el precio más recomendable. O sea, son varias cosas que tienen que incluir en su investigación de mercado que les va a ayudar a fundamentar lo que luego van a plantear aquí en el modelo de negocio. Gracias, ingeniero. Muy bien, a ver, vamos a esperar un poco más a ver si es que alguien más tiene otra duda. Bien, parece que no hay preguntas. Vamos a continuar entonces y ahora vamos a continuar con lo que es la relación con los clientes. Cuando hablamos de las relaciones de los clientes, nos referimos a uno de los aspectos más críticos en el éxito del modelo de negocio.
y uno de los más difíciles en concretar, ¿no? Porque existen diferentes tipos de estrategias para establecer relaciones con segmentos específicos de clientes, pero la base de todo esto es generar lealtad, ¿de acuerdo? Y entre esas diferentes estrategias que existen está, por ejemplo, la asistencia personal exclusiva que se utiliza en los bancos, por ejemplo, con lo que es la banca premium o banca exclusiva, el autoservicio que utilizan las plataformas, eh, bueno, hoy en día lo utiliza bastante en el Perú, por ejemplo, Listo. No sé si han visto que hay algunos listos en algunos establecimientos donde tú mismo puedes, eh, digamos, juntar tus pedidos, los productos que quieres comprar y pagar, ¿no? A través de un post que aparece en el establecimiento sin necesidad de tener que pasar, pues, por un cajero o una persona que te atienda. Hoy en día hay otros, digamos, mecanismos así en el sector retail, como por ejemplo en Maestro Home Center o Sodimac. Ahora también existen estas cabinas donde tú puedes pagar directamente tus pedidos pasando tú mismo los productos sin necesidad de tener que ir a un cajero. De tal forma que eso le da mayor autonomía a los consumidores, ¿no? Y genera fidelidad, obviamente. También existen los servicios automáticos que utiliza bastante sobre todo las aplicaciones como por ejemplo Netflix o por ejemplo Spotify, ¿no? Donde en base a tus, digamos, visualizaciones o escuchas de canciones o de series, etcétera, te hace una propuesta de qué canciones o series o películas te pueden interesar, ¿no? Luego están las comunidades, que tiene que ver con aquellos negocios donde se crean, por ejemplo, foros donde participa la comunidad de los clientes y sobre eso pues se toman sus ideas para poder mejorar el servicio o producto. Y algo más extremo que es la creación colectiva, que es cuando se crean canales de comunicación con los clientes para crear en conjunto nuevos productos, ¿no? Entonces, habría que definir en esta parte de su trabajo cuál va a ser el tipo de relación o estrategia de relación que van a establecer con el cliente con el fin de lograr lealtad, que es mucho más importante que conseguir nuevos clientes. Lo más importante es lograr la lealtad de tus clientes actuales. Bien. Y luego, para completar lo que es el hemisferio derecho del Model Canvas, tenemos las famosas fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos es la parte del Canvas donde tú vas a explicar cómo es que la empresa va a generar dinero, va a generar efectivo para poder ser sostenible, ¿de acuerdo? Y hay diferentes formas en las cuales un negocio puede generar ingresos. Lo más común o lo más simple es a través de la venta de activos, ¿no? O sea, vendo un bien, producto o un servicio y en base a eso percibo mis ingresos. Eso es lo más básico. Pero existen otros mecanismos de generación de ingresos, como por ejemplo vender por cuota por uso, o sea, me pagas cada vez que lo utilizas, cuota de suscripción, me pagas una suscripción con una cierta periodicidad para que tengas alcance a distintos beneficios del servicio, préstamos, alquiler o leasing, que se utiliza bastante en los bancos para aquellas empresas que no pueden comprar determinadas máquinas, por ejemplo, y sacan arrendamientos financieros con los bancos para pagar una especie de alquiler con interés. Las concesiones de licencias, ¿no? Que es lo que utiliza bastante, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Cuando vende sus licencias de Teams, sus licencias de Office, ¿no? Para el uso de los usuarios, ¿no? Los gastos de corretaje, que son una forma de generar ingresos a través de la venta variable, ¿no? Por ejemplo, si tú logras vender en Mercado Libre algún elemento usado que no necesitas, Mercado Libre se va a quedar con un porcentaje de esa venta. Ese porcentaje para Mercado Libre es, digamos, sus ingresos. Esos son los gastos de corretaje. Y finalmente está la publicidad, que tiene que ver con aquellos servicios que se brindan muchas veces en aplicaciones o páginas web que no generan ingresos directos con sus clientes, que son los usuarios, pero sí a través de empresas que publicitan a través de la app o el servicio, ¿no? Entonces, ese también es otra fuente de ingreso. Sea cual sea la fuente o fuentes de ingreso que ustedes manifiesten en su investigación, tienen que explicar cómo es que se va a dar y por qué se ha determinado esa fuente de ingreso, qué lo justifica. Bien. Y dentro de lo que es las fuentes de ingresos, también tienen que precisar cuál va a ser
la estrategia de fijación de precios que van a utilizar. Hay dos tipos de estrategias de fijación de precios. Está la fijación de precios basado en el valor o en el cliente y la fijación de precios basada en los costos. La que tiene que ver con el valor o el cliente es aquella que toma primero en cuenta cuál es la necesidad del cliente, qué necesidad tiene, qué problema no está satisfaciendo y en base a eso, a través de la investigación de mercado, poder determinar cuál es el precio meta que pagaría el cliente por satisfacer esa necesidad. En base a ese monto que pagaría el cliente por satisfacer esa necesidad, es que recién tú comienzas a formular cuál podría ser la solución o producto y determinar qué costo implicaría esa solución. Obviamente tendría que ser un costo que esté por debajo de ese precio meta para marginar. Finalmente se diseña el producto y se entrega el valor deseado por el precio meta. ¿Hay empresas que han hecho esto? Claro que sí. Por ejemplo, las empresas de comida rápida, como McDonald's, como KFC, ¿no? Ellos hace unos años tenían sus combos regulares, pero se dieron cuenta pues de que era difícil para ellos competir contra los restaurantes que vendían menús cerca a los sectores donde hay empresas, ¿no? Entonces quisieron, investigaron cuánto es lo que pagaría máximo una persona por un almuerzo, ¿no? Y vieron que esto podía variar pues entre 6 soles y 12, 14 soles, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon menús con esos precios para que así el cliente, ¿no? El consumidor pueda tenerlos como opción al momento de satisfacer su necesidad de alimentación y eliminar esa percepción anterior que se tenía de que los menús de estas empresas de consumo masivo no bajaban de 20, 25 soles, ¿no? Ahí es donde nacieron estos combos que sacan estas empresas, como por ejemplo, no sé si han visto KFC, ahí se saca combos de por 7 soles, una pieza de pollo, una papa y una gaseosa. Eso no es porque simplemente se les ocurrió, sino que hicieron una evaluación de las necesidades del cliente y cuánto pagarían por esa necesidad y en base a eso determinaron esos combos, ¿no? Esa es una fijación de precios basada en el valor o en el cliente. Pero también existe la fijación de precios basado en los costos, donde aquí el enfoque es diferente. Aquí la empresa o el negocio no se centra tanto en cuánto pagaría el cliente por satisfacer una necesidad, sino se centra en innovar, en diferenciarse y luego convencer al cliente de que vale la pena pagar de más por su producto o servicio. Entonces, aquí se basa en construir, en diseñar un buen producto, un producto innovador, diferenciado, determinar cuánto te cuesta ese producto, fijar un precio para ese producto, es decir, establecer un margen que se espera de ganancia y después enfocar todos sus esfuerzos comerciales en convencer al comprador de que el valor del producto tiene sentido. ¿Qué empresas aplican este modelo? Pues empresas como, por ejemplo, Apple o como Caterpillar, ¿no? Que son empresas que sus productos están por encima del mercado en cuanto a precios. Sin embargo, igual son comprados porque han logrado generar la percepción en el cliente de que son productos de calidad. En el caso de Apple, pues sus celulares son los más caros, sin embargo, son de los celulares más vendidos en todo el mundo, por la calidad reconocida e innovación que tiene Apple. Caterpillar en el mundo empresarial de ingeniería, por ejemplo, también es el que tiene el mayor volumen de ventas, a pesar de que su precio está 30% por encima de los precios de su principal competidor, que es Komatsu. Pero ¿por qué pagan tanto las empresas a pesar de que es más caro? ¿Por qué no van con Komatsu, por ejemplo? Porque Caterpillar es el único que te asegura un servicio postventa donde si se te malogra una pieza de una máquina, ellos te lo responden en no más de 48 horas. ¿Por qué? Porque tienen pues almacenes en todo el mundo. ¿Te se dan cuenta? Se paga por la calidad del servicio más que por el precio en sí. Entonces, en eso se basan estas empresas. Ustedes en su trabajo tienen que definir cuál es la estrategia de precios que van a adoptar para su proyecto y eso lo tienen que especificar en esa sección de fuentes de ingresos. Bien, ok. Hasta aquí, que con esto cerramos todo el hemisferio derecho que tiene el Model Canvas. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o consulta que quieran realizar. Muy bien, por favor, levantar la mano si tienen alguna pregunta y si no, por favor, mencionar en el chat si todo está claro hasta aquí.
Bien, parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a abordar los elementos que se encuentran a la izquierda del Model Canvas, ¿no? Que son básicamente los elementos duros que permiten que esa propuesta de valor llegue al cliente. No son tan comerciales, pero son indispensables para lograr la propuesta de valor. Uno de esos elementos son los recursos claves. Esta sección en el Canvas se basa en describir y fundamentar cuáles son los recursos que son indispensables para que la propuesta de valor pueda llegar al cliente. Es decir, si esos recursos no se cuidan, no se monitorean, no se protegen, puede traerse abajo todo el modelo de negocio. Estos recursos pueden clasificarse en 4 tipos. Recursos físicos, que principalmente se dan en las empresas manufactureras, industriales o de ingeniería, porque los recursos físicos son las maquinarias, los equipos que se utilizan para el proceso productivo, ¿de acuerdo? En empresas de ese tipo, pues esos recursos son fundamentales para cumplir la propuesta de valor. También podrían ser recursos intelectuales, que tienen que ver con aquellos activos intangibles que poseen una empresa y que son indispensables para su funcionamiento, ¿no? Como por ejemplo software, modelos de trabajo, filosofía, el know-how del negocio, entre otras cosas más, ¿no? Luego está también los recursos claves humanos, que son aquellos negocios donde el servicio de las personas que atienden o las personas que trabajan en dicha empresa es indispensable para el cumplimiento de la propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Starbucks, es indispensable el servicio que te brindan las personas que atienden allí para que sea un factor diferenciador frente a otras cafeterías, ¿no? Después tenemos también los recursos económicos como recursos claves, pero esto se da muy pocas veces porque es más que todo en aquellas empresas que tienen tanto efectivo que pueden utilizar esa ventaja para poder darles facilidades crediticias a sus clientes de tal forma que amortizan durante mucho tiempo el pago de sus servicios o venta de productos para que el cliente, eh, digamos, con complicaciones de efectivo pueda tomarse un tiempo antes de pagarles, ¿no? Algo que hace, por ejemplo, bastante Tetra Pak. Tetra Pak lo que hace es ir a empresas como Glorio, Laie y entregarles máquinas gratis, bueno, no gratis, entregarles máquinas sin ningún pago de por medio, por lo menos 1 o 2 años, y después les hacen pagar por cuotas. O sea, les dan tantas facilidades económicas que de esa forma aseguran la venta. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas facilidades que se basan en el exceso de liquidez que tiene, en este caso, Tetra Pak, es lo que le permite concretar ventas con empresas importantes. Pero solamente aquellas empresas como Tetra Pak que tengan ese beneficio, esa posibilidad, podríamos decir que tienen como recurso clave el dinero, ¿no? Pero ojo, no se confundan, no se vayan a guiar de trabajos antiguos que me ponen que el recurso económico es clave en su proyecto porque se necesita dinero para las inversiones. No, hay algo que quiero que apunten todos, por favor. Esto que estamos viendo del Canvas no es en una situación previa a la implementación del proyecto, es en una situación del proyecto estando ya en marcha, o sea, cuando ya está operativo. Entonces, el hecho de conseguir el dinero para las inversiones, eso es antes de que esté operativo. Acá estamos hablando de recursos claves para la operación del proyecto, o sea, durante su funcionamiento, no durante la implementación. Entonces, colocar que un recurso clave es el económico por la inversión que se necesita para poner en marcha el proyecto no tiene sentido aquí. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso. Bien, entonces esos son los recursos claves que hay que especificar. Luego están las actividades claves, que siguen la misma lógica que la anterior, porque aquí se basa en identificar cuáles son las actividades que son indispensables para poder cumplir con la propuesta de valor. Estas pueden dividirse en actividades de producción, dependiendo de la empresa, actividades de resolución de problemas, que es muy común en las empresas de servicios, y también digamos, las actividades relacionadas al mantenimiento de la plataforma o red, que es muy básico en los proyectos que implican servicios web o servicios a través de app, ¿no? Entonces, hay que identificar esas actividades que tienen que darse sí o sí para que no se venga abajo todo el modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no sé, de Meta, Instagram, si se cayera los servidores de Meta o Instagram, eso perjudicaría pues todo el servicio. Entonces, en este caso,
el mantenimiento de esos servidores es una actividad clave dentro de ese modelo de negocio, ¿no? Ustedes tienen que identificar qué actividades claves son indispensables en su modelo de negocio para que la propuesta de valor no se caiga. Bien, luego tenemos las asociaciones claves. Las asociaciones claves tienen que ver con las relaciones que establece el proyecto con agentes externos a la empresa para poder asegurar también la propuesta de valor. Aquí encontramos, por ejemplo, las alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. A veces hay empresas que no son del mismo dueño y que son de sectores totalmente distintos, pero pues que se unen para, digamos, lanzar algún producto o alguna campaña en conjunto para generar ventas entre los dos. ¿De acuerdo? No sé si ustedes recordarán que hace unos años y hubo una asociación entre la Bacus y Rosatel en el Día de la Amistad para vender cervezas en cajas de ramos de rosas de Rosatel, ¿no? Eso, por ejemplo, son dos empresas que no son del mismo dueño, no son competidoras, pero hacen una alianza estratégica para vender en conjunto a través de una campaña. Luego está la competición, que es donde sí se asocian estratégicamente empresas competidoras para poder, digamos, abordar alguna campaña en conjunto, ¿de acuerdo? Como en algún momento lo hizo Renault con Nissan, que eran dos empresas de dueños distintos que se alinearon o se unieron para poder solucionar sus problemas de innovación y de accesibilidad a los mercados y de esa forma lograron mejorar ambos su situación. Luego están las joint ventures o empresas conjuntas, que es cuando varias empresas del mismo rubro se juntan para innovar en un proyecto que los beneficie a largo plazo a todos, ¿no? Como en su momento los fabricantes de DVDs, ¿no? Se juntaron en un emprendimiento de innovación y dieron origen, pues, al Blu-ray, ¿no? Que ya luego cada uno personalizó, pero fue una invención gracias a un proyecto en conjunto entre empresas competidoras para crear un nuevo negocio. Y finalmente, la relación o la asociación clave más básica que se dan principalmente en las empresas de consumo masivo es la relación cliente-proveedor para poder garantizar la disponibilidad de materia prima o insumos durante la operación de una empresa. Bien, ustedes tendrán que determinar cuáles son las asociaciones claves que son indispensables en su modelo de negocio para que la propuesta de valor se pueda cumplir. ¿Por qué se asocian empresas competidoras, no competidoras en general? Porque de esta forma se puede optimizar los recursos y hacer economías de escala, es decir, a mayor producción, menor costo. Se puede reducir los riesgos e incertidumbre porque al compartir el riesgo, reduce el riesgo para cada empresa. Y finalmente, permite comprar determinados recursos y actividades que probablemente una empresa sola no podría hacer, pero con el apoyo de otras sí puede darse a cabo. Y finalmente, el último elemento que aparece en el Canvas es la estructura de costes, que básicamente lo que hay que hacer en este elemento del modelo de negocio es identificar cuáles son los costos específicos que son indispensables para el logro de la propuesta de valor. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo hago, no sé, cervezas, un costo indispensable para mí es el costo de la materia prima, ¿no? Que sería en este caso, por ejemplo, la cebada, ¿no? Entonces tengo que tener principal foco en ese costo. Por lo tanto, debo especificar aquí y argumentar por qué hay que monitorear constantemente ese costo. ¿De acuerdo? Y también en esta parte es importante especificar cuáles son, digamos, las facilidades crediticias que te dan tu principal proveedor, tu proveedor de materia prima, para poder pagar, porque eso va a servir bastante en la evaluación económica cuando calcules el capital de trabajo. Y es más, se me olvidaba, en la parte de fuentes de ingreso también hay que especificar, según su investigación, cuáles son los días promedio que permanece en cuentas por cobrar eh, hacia los clientes, ¿no? La venta de los productos, es decir, cuánto tiempo en promedio en el negocio se le da de crédito a los clientes para que paguen. También eso es básico identificarlo, porque luego esa información lo utilizaremos para poder hallar la inversión en capital de trabajo. Todo esto
nos va a llevar finalmente a construir este famoso lienzo del negocio, donde podemos ver en esta figura cómo se resume en preguntas que hay que hacerse en cada uno de estos elementos para poder construirlo. Y aquí podemos ver un ejemplo de un model Canvas de Google, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la propuesta de valor de Google, que son básicamente tres: anuncios específicos, búsqueda gratuita y monetización. Es importante que tengan en cuenta que por cada segmento que yo haya identificado y establecido, tengo que tener por lo menos una propuesta de valor para cada uno. No es posible que tenga dos segmentos y una sola propuesta de valor. Entonces, no estaríamos hablando de dos, debería ser un solo segmento. Si yo diferencio segmentos es porque hay por lo menos una propuesta de valor diferenciada para cada uno. Como en este caso, ¿no? Donde vemos que hay tres segmentos: anunciantes, usuarios de Internet y creadores de contenido, y cada uno tiene pues su propia propuesta de valor. Los canales de llegada en este caso son los equipos de venta y soporte global para los creadores de contenido, y para los anunciantes son las fuentes de ventas multiplataforma. Ustedes dirán, para los usuarios de Internet, ¿cuál sería el canal? Pues básicamente es la misma plataforma. Y en cuanto a relaciones con el cliente, pues con los anunciantes se busca fidelidad a través de la automatización en el servicio para anunciar, sin necesidad de tener que recurrir pues a algún asesor. Y para el caso de los creadores de contenido, sí tienen ventas dedicadas para cuentas, ¿no? Para los creadores de contenido más especializados. Respecto a las fuentes de ingreso, pues su principal fuente de ingreso son las subastas de palabras clave en la búsqueda, porque en sí el servicio o el uso del buscador es gratuito para los usuarios de Internet. Sus actividades claves es la gestión de la plataforma, y su recurso clave es la propia plataforma. O sea, si la plataforma se cae, ya no se puede lograr nada de esta propuesta de valor. Y sus socios clave son sus socios de distribución, es decir, los proveedores que tienen de servidores en todo el mundo. ¿Y cuál es su principal costo? Pues los costos de mantenimiento de la plataforma. Entonces, cuando ustedes en su trabajo elaboren el Canvas, van a tener un esquema así similar que va a permitir resumir en qué consiste su modelo de negocio, lo cual no implica que ustedes tengan que desarrollar de manera profunda cada uno de los puntos que colocan aquí. O sea, para la presentación de su segundo entregable pueden mostrar una imagen como esta, pero en el informe debe estar el desarrollo de cada uno de estos elementos. Debe estar bien fundamentado y desarrollado para poder entender bien cómo piensan poner en marcha su plan de negocio, ¿no? O su modelo de negocio. Bueno, aquí tienen un ejemplo de Facebook para que lo puedan revisar también con tranquilidad y tengan digamos, otro caso más para revisar. Y con eso estamos cerrando finalmente todo lo que corresponde al estudio de mercado. Bien, alumnos, con eso cerramos lo que es el estudio de mercado. Y antes de mencionar otros temas importantes, quisiera saber si hasta lo que hemos visto tienen alguna consulta, alguna duda, quizás relacionado a la segunda entrega que quieran realizar en este momento. Así que adelante. Ana Valeria, adelante. Sí, ingeniero, con respecto a la estructura de costos, tengo una duda de, o sea, si la investigación es relacionada a los indicadores o factores que intervienen para hacer un estado financiero. O sea, ustedes van a construir un estado de resultados y flujos de caja definitivamente para su proyecto, pero eso es todavía para la evaluación económica y financiera. Lo que sí ya tienen que ir hallando es los costos implícitos en su proyecto, ¿no? Es decir, en el producto o servicio que van a ofrecer. Precisamente, la siguiente clase tiene que ver con el estudio técnico, que ahí es donde ustedes deberían mapear todos los recursos que se necesitan para poner en marcha el proyecto. Y luego esa información, junto con la información de los ingresos y la estrategia de comercialización que salen del estudio de mercado, deberían poder comenzar a armar su estado de resultados proyectado y sus flujos de caja proyectados. Al final van a tener que construirlo igual. Sí, como comentaba que debemos de investigar, como ejemplo, el tiempo pues promedio para las cuentas Ah, por cobrar. eso es para... Lo que pasa es que ustedes luego van a tener que hacer un análisis de inversiones. Y hay una inversión que vamos a ver más adelante que se llama
la inversión en capital de trabajo. Pero para poder hacerlo, ustedes necesitan información de en el mercado, en promedio, cuánto se le da de crédito a los clientes en el rubro, y en promedio, el principal proveedor de este tipo de mercado, cuánto les da de crédito a sus clientes, es decir, ustedes que serían clientes de esos proveedores. Esa información que la deben obtener de su análisis del entorno y si no de su investigación de mercado, deberían precisarla en lo que corresponde a los días de crédito que te darían tus proveedores en la parte de costos y los días de crédito que le darían al cliente en base a lo que se da en la industria iría en la parte de fuentes de ingresos. Ya, gracias, ingeniero. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta adicional? Muy bien, a ver muchachos, ¿qué es lo que sigue? La próxima clase, que es el día sábado, se va a abordar un nuevo tema, que es el tema de estudio técnico, organizacional, ambiental y legal. ¿De acuerdo? Este tema se va a abordar en 2 clases, el día sábado y el subsiguiente sábado, porque el miércoles 1 de mayo es feriado y no hay clases. Bien, y después de eso, pues ya va a venir el último tema o la última unidad del curso que tiene que ver con la evaluación de proyectos. Ya vamos a ver todo lo que implica el estudio económico financiero del proyecto y abordaremos sobre todo casuísticas que ustedes resolverán en clase. ¿De acuerdo? Sin embargo, no estamos tan lejanos a la entrega del segundo avance. Y el segundo avance, como les comenté al inicio de la clase, es un avance mucho más extenso que el primero y hay bastantes actividades que realizar. Si se han dado cuenta, a lo largo de la sesión se menciona bastante la necesidad de obtener información a través de la investigación de mercado, que forma parte del segundo entregable. O sea, esa técnica de recolección de datos es indispensable para no solamente el segundo entregable, sino para lo que van a utilizar también en el estudio económico financiero. Entonces es importantísimo que desde hoy se organicen con sus grupos. La idea es que ahora se organicen con sus grupos mediante el Teams y comiencen a organizar las actividades para el avance del segundo entregable. No les recomiendo dejarlo para la siguiente semana o después, porque son varias las actividades que se tienen que hacer para completar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a hacer ahora es reunirse con sus grupos, bien, reunirse con sus grupos e ir avanzando el segundo entregable y cualquier consulta, por favor, me lo hacen saber por el chat interno del Teams. Bien. Ok, entonces eso sería todo respecto a la clase. Ahora, por favor, pasen a reunirse con sus grupos para ir avanzando el segundo entregable. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero.